Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto saludarles. En este video aprenderemos cómo realizar consultas de información y operaciones para la construcción de la capa lógica de la aplicación. Hasta este punto ya se ha configurado la conexión con la base de datos y la generación de las entidades correspondientes gracias a Entity Framework. Ahora definiremos los modelos y los servicios para manejar la lógica de nuestra aplicación de estudiantes. En este caso, lo que se busca es tener un listado general de los estudiantes y la información específica de cada uno de ellos. Para empezar, crearemos un nuevo proyecto de biblioteca de clases dentro de nuestra solución. Para esto nos dirigimos a ella y agregamos un nuevo proyecto. En este caso le llamaremos pstudent.bl, Business Layer. Muy bien, con este nuevo proyecto pues lo situamos ahora como principal y agregamos la referencia a nuestro proyecto de la capa de acceso de datos. Y seleccionamos el otro. Listo. Con esto ya podemos utilizar la conexión de la base de datos como tal. Entonces, bueno, lo primero que haremos es crear una nueva carpeta para alojar los modelos. Y bueno, aquí agregaremos una clase, la primera. Y a esta la llamaremos Student List Model, que va a ser la clase que nos va a servir para tener lo que es el ID, el first name y el last name del modelo de datos como tal. Bueno, aquí agregamos los atributos. Muy bien, lo mismo haremos para crear el otro modelo. Agregamos una nueva clase y a esta la llamaremos Student State Model. Aquí tendremos atributos similares a los del listado, pero adicionalmente tendremos los atributos de About y Enrollment Date. Aquí agregamos una anotación para indicar que el atributo es requerido. Agregamos el de Enrollment Date. Asimismo agregamos el atributo About. Muy bien, con esto ya tenemos nuestro modelo también de Student Detail Model y el otro Student List Model. Ahora lo que nos corresponde es definir los servicios de la aplicación. En este caso, tenemos el servicio de estudiantes que nos permitirá realizar operaciones CRUD, crear, leer, actualizar y eliminar información de la base de datos. Para este objetivo utilizaremos LINQ, Language Integrated Query, a través de Entity Framework. Y al hablar de LINQ, hacemos referencia a un conjunto de herramientas de Microsoft para realizar todo tipo de consultas a distintas fuentes de datos. Por ejemplo, también se pueden manejar lo que son objetos, XML, bases de datos, por supuesto. Para ello, LINQ utiliza un tipo de funciones propias que unifican las operaciones más comunes en todos los entornos. Con esto se consigue un mismo lenguaje para todo tipo de tareas con datos. En este sentido, pues con LINQ podemos llevar a cabo mucho tipo de operaciones, selecciones, inserciones, borrados y así como otras acciones sobre los elementos de la base de datos. La sintaxis en C# es súper parecida a la existente actualmente en SQL, con la ventaja de que ahora podemos utilizar la potencia de .NET y Visual Studio como tal a la hora de codificar. Y bueno, LINQ es lo que utilizaremos para realizar las operaciones seleccionadas en el caso de estudiantes. Veamos esto en Visual Studio. Para continuar, crearemos una clase en el proyecto pstudent.bl. La llamaremos Student Service, que es donde vamos a crear las operaciones. Dentro de la clase definiremos al DBContext, que es el que tiene la conexión con la base de datos.
Ahora definiremos el constructor en donde inicializaremos este dbContext. Muy bien, con esta parte tendremos lista la definición para la conexión con la base de datos. Ahora crearemos un primer método, una operación, para obtener la información de un estudiante por ID. Aquí utilizaremos el Student Detail Model. Y aquí vamos a realizar una consulta y retornar inmediatamente ese valor. Aquí, por ejemplo, hacemos referencia al dbContext y a la entidad student. Y asimismo hacemos referencia a la operación select. Y aquí, del resultado de la consulta, lo asignaremos al Student Detail Model para retornar el valor de la operación. El valor de la consulta lo guardaremos en una variable llamada s. En esta sección, pues, vamos a ir asignando cada uno de los valores que necesitamos. Con esta parte hemos hecho la asignación. Ahora solamente nos falta devolver el valor de esa consulta. En este caso es el primero o el de defecto. Y aquí ponemos la condición del where, como normalmente lo haríamos en una sintaxis de SQL. Entonces aquí, por ejemplo, S de la consulta, su ID va a ser igual a la de student, que es el que estamos obteniendo como parámetro de este método. Y bien, con esto ya tenemos el primer método implementado. Ahora obtengamos el listado de todos los estudiantes. Para este caso, el método es súper similar, con la única diferencia que no tendremos un estudiante como parámetro. Y aquí utilizaremos el Student List Model. Aquí de igual manera hacemos la consulta con el Select, pero aquí creamos un New Student List Model y seleccionamos los parámetros que son correspondientes al Student List Model. Y aquí lo único que va a variar también es el nombre del método, que en este caso nada más le ponemos toList. Y acá arriba le ponemos como un listado de objetos de Student List Model. Con esto tenemos listo también ya el obtener todos los estudiantes. Ahora creemos la operación para insertar un estudiante nuevo. Aquí obtendremos como parámetro un Student Detail Model con los atributos de un estudiante. Y bueno, aquí nosotros tendremos que crear un objeto de la entidad student para la base de datos y de ahí utilizar un método con link para la inserción como tal. Entonces aquí vamos a crear una nueva entidad. Y definimos sus atributos. Entonces, en este caso, por ejemplo, es el ID va a ser igual al student que tenemos como parámetro con su ID y así con los demás atributos. Con esto, pues aquí tenemos la entidad definida y lo único que nos hace falta es agregar esta nueva entidad al contexto students. Entonces, students.dbContext.students, la entidad, y la operación add. Con esto podremos agregar a la entidad. Bueno, y finalmente pues se tendrán que guardar los cambios como tal para que en este caso el registro se haga en la base de datos. Y con esto tenemos definido el método para insertar un nuevo estudiante. Para el actualizar, en este caso, el proceso es bastante similar.
En este caso obtenemos un Student Detail Model con el estudiante actualizado. Para este caso en específico, el ID no variará, sino que variarán sus demás atributos. Aquí como primer punto deberemos buscar la entidad a la que nosotros estamos haciendo referencia. Entonces buscamos a ese estudiante a través de una consulta simple. Y aquí, por ejemplo, en las demás consultas, pues aquí tenemos en este caso un where, en donde pues ponemos que el ID es igual al ID, en este caso, en lo que es la consulta, el ID de la consulta y el ID del estudiante que estoy obteniendo como parámetro. Con esto tengo ya la entidad a la que estamos haciendo referencia, a la que queremos actualizar. Y de aquí pues solamente será cuestión de actualizar a esta entidad, al objeto como tal. Ahora, como estamos haciendo referencia al objeto de la entidad como tal, la entidad student, en este caso ya solamente, al igual que la inserción, debemos guardar los cambios para que se procesen estas actualizaciones en la base de datos. Aquí con el método SaveChanges Async, de forma síncrona. Y listo, con esto tenemos el update. Para el eliminar, pues, como vemos en la secuencia, pues va a ser exactamente lo mismo. Creamos el método. Y aquí en este caso obtenemos el ID del estudiante. Bueno, aquí creamos una entidad para hacer referencia a la que queremos especificar. Entonces, bueno, ahora llamamos al contexto. Entonces acá hacemos referencia al entity que acabamos de crear. Y finalmente, pues removemos esta entidad. Y al igual que métodos anteriores, ahora nos restará guardar los cambios realizados. Y bueno, aquí también tenemos listo el método para eliminar un estudiante en particular. Como podemos ver, con Entity Framework y con Link podemos realizar las operaciones y consultas a la base de datos a través de objetos de una manera bastante simple para nosotros poder realizar este tipo de operaciones. En nuestro caso de estudio, les invito a ver el siguiente video en donde aprenderemos a diseñar páginas web utilizando estos servicios implementados con .vvm y ASP.NET Core.